Hola chicos, en este video vamos a resolver un ejemplo de análisis de varianza de un solo factor. ¿Ok? El ejercicio nos dice que los miembros de un equipo ciclista se dividen al azar en tres grupos que entrenan con métodos diferentes. El primer grupo realiza largos recorridos a ritmo pausado, el segundo grupo realiza series cortas de alta intensidad y el tercero trabaja en el gimnasio con pesas y se ejercita en el pedaleo de alta frecuencia. Después de un mes de entrenamiento se realiza un test de rendimiento consistente en un recorrido cronometrado de 9 kilómetros y los tiempos empleados se muestran en la tabla que se presenta a continuación. Cada uno de los métodos con sus diferentes tiempos cronometrados, ¿vale? Y también nos pide que a un nivel de confianza del 95% nosotros evaluemos si podemos considerar que los tres métodos producen resultados equivalentes, ¿sale? Entonces, comenzamos con verificar de qué forma están los arreglos de los tratamientos, de qué forma está acomodado cada uno de los tratamientos. Si podemos observar en este ejercicio, nos dice que los métodos están acomodados en columnas. Cada uno de los tiempos están acomodados en columna para los diferentes métodos. Necesitamos para el desarrollo de las fórmulas que estén acomodados de manera horizontal o bien por filas. Entonces para esto comenzamos a realizar nuestra tabla de observaciones. Ponemos a cada uno de los métodos con sus respectivos tiempos, ¿vale? Que son cada una de las muestras. Ok, entonces a manera de agilizar el desarrollo del video, únicamente les presento cómo quedaría a final de cuentas el llenado de la tabla con cada uno de los tiempos cronometrados para cada método, ¿vale? Entonces, ya que tenemos el llenado de la tabla completo, procedemos a la recabación de los datos. En este caso necesitamos el valor de n mayúscula, que se representa como el total de las observaciones. En este caso tenemos que, como son 5 observaciones para cada uno de los tres métodos, entonces n mayúscula tiene un valor de 15, ¿ok? N minúscula nos dice que es cada una de las observaciones de los métodos, en este caso es 5. El valor de A se refiere a cada uno de los métodos y en este caso le toca el valor de 3, y como nos dice que el nivel de confianza es del 95%, entonces le asignamos un valor a alfa de 0.05. Comenzamos con el desarrollo de la metodología. En este caso el paso 1 es el planteamiento de la hipótesis. Ok, entonces si podemos recordar, lo que se busca con el análisis de varianza es evaluar si las medias de los tratamientos son iguales o diferentes. Entonces para este ejercicio tenemos que la hipótesis nula nos dice que la media del tratamiento 1 es igual a la media del tratamiento 2 y que es igual a la media del tratamiento 3. Y en contraparte, la hipótesis alternativa nos dice que al menos una de las medias tiene que ser diferente. En este caso no me está preguntando cuál es el valor de las medias, únicamente estamos evaluando si son iguales o diferentes. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos el planteamiento de las hipótesis listo, comenzamos con los cálculos que se tienen que realizar. En este caso, el paso 2 corresponde al cálculo de las medias de cada uno de los tratamientos, o bien si lo representamos con el símbolo de Y/I. ¿Y a qué se refiere este paso? Pues no es más que calcular la media de cada uno de los métodos. Es decir, para el método 1 vamos a tomar el valor de 15 más 16 más 14 más 15 más 17 y se divide entre el total de las observaciones, que en este caso sería 5 para cada uno de los métodos, y nos da un total de 15.4 que vamos a poner en nuestra tabla de observaciones. ¿Ok? Entonces para los siguientes dos métodos tendremos que realizar exactamente lo mismo, obtener la media del método 2 y del método 3, tomando los valores de 14, 13, 15, 16, 14 y posteriormente 13, 12, 11, 14 y 11.
Esto nos da un valor para el método 2 de 14.4 y para el método 3 de 12.2. ¿Sale? El siguiente paso es obtener el valor de la media global, o también representado como Y barra. Hay dos maneras de obtener este valor de la media global, que sería sumar el valor de cada una de las muestras y dividirlo entre el total de observaciones. Y el segundo paso es tomar cada una de las medias de los tratamientos y dividirlo entre el total de tratamientos. Nos debe dar completamente el mismo resultado. Entonces, para este caso lo vamos a hacer de la manera más sencilla, que es tomar el valor de las medias de los tratamientos y dividirlo entre el total de tratamientos, que sería simplemente sumar 15.4 más 14.4 más 12.2 y dividirlo entre 3. Y esto nos arroja un resultado de 14. Ok, ya que tenemos el valor de la media global, seguimos con el siguiente paso, que es obtener el valor de las diferencias entre las medias de los tratamientos y la media global. Al final, esta diferencia la tendremos que elevar al cuadrado para poder desarrollar correctamente cada una de las fórmulas, ¿sale? Entonces, representando esto, nos quedaría que la fórmula sería y barra i menos y barra al cuadrado. De igual forma, debemos acomodar este valor en la tabla que hemos venido realizando a un lado de la de las medias de los tratamientos para facilitar el cálculo. ¿A qué se refiere este paso? Tenemos que restar la media de los tratamientos menos la media global, así de simple, y el valor que nos dé elevarlo al cuadrado. Entonces tenemos que para el tratamiento 1 tendremos que restar la media del tratamiento 1, que en este caso el valor es 15.4, menos la media global, que es 14, y al cuadrado. La resta nos da el valor de 1.4 y al elevarlo al cuadrado obtenemos el valor de 1.96. De igual forma, este paso tendremos que realizarlo completamente igual para el tratamiento 2 y para el tratamiento 3, que en este caso sería 14.4 menos 14 al cuadrado y 12.2 menos 14 al cuadrado, ¿sale? De igual forma, para agilizar el video, únicamente vamos a poner los valores que le corresponden. En este caso, para el método 1 le toca 1.96, para el tratamiento 2 0.16 y para el tratamiento 3 3.24. Ok, una vez que ya se obtuvieron estos tres valores, procedemos a hacer una sumatoria de ellos y nos da el resultado de 5.36. Este valor es muy importante para desarrollar las siguientes fórmulas que se van a presentar más adelante. El siguiente paso es el paso 5, que corresponde al cálculo de la diferencia entre el valor de la media global y el valor de cada una de las observaciones, que en este caso tenemos 15, si pueden recordar. El valor de las observaciones se representa como y barra ij, y como ya hemos visto, el valor de la media y doble barra, ¿ok? Entonces, ¿a qué corresponde y y j? A lo que les comentaba, a cada uno de los valores que tenemos en las muestras, 15, 16, 14, 15, etc. Y pues el valor de la media, como ya hemos venido trabajando, 14. ¿Qué se tiene que hacer? Simplemente restar el valor de 15, que es la primera observación, menos 14 y el resultado elevarlo al cuadrado. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es construir otra columna en nuestra tabla para cada uno de estos valores. Entonces, desarrollando esta pequeña fórmula, tenemos que sería 15 menos el valor de la media global, que es 14, y el resultado elevarlo al cuadrado. En este caso sería 1 al cuadrado y pues nos da el valor de 1. Tenemos que hacer esto para cada una de las 15 observaciones.
Y al terminar con estos procedimientos tendremos 15 resultados diferentes en esta columna. ¿Ok? Entonces, en este caso, para el primero sería 1, para el segundo sería 4, y así sucesivamente iremos anotando los resultados para no hacer tan tedioso el video. En este caso, de igual forma, es necesario realizar la sumatoria de estos 15 datos para utilizar este valor más adelante, y en este caso el valor es de 44. Ok, entonces una vez que ya tenemos todos estos valores calculados, podemos seguir con nuestro desarrollo del ANOVA, y ahora nos queda como último paso la construcción de la tabla de fuentes de variación. Si recordamos, en el formulario tenemos básicamente la misma tabla ya hecha, únicamente tendríamos que nosotros desarrollar las fórmulas con los valores que ya hemos encontrado. Entonces, la primera fórmula que vamos a desarrollar es la de la suma de cuadrados entre los tratamientos, donde nos dice que es el valor de n por la sumatoria de y barra i menos y doble barra al cuadrado. Si recordamos, y podemos checar con anterioridad, el valor de n lo tenemos al principio, que es 5, y el valor de la sumatoria de y barra i menos y doble barra al cuadrado es 5.36. Entonces únicamente lo único que tenemos que hacer es multiplicar 5 por 5.36, y en este caso nos da el resultado de 26.8. ¿Ok? Posteriormente tenemos que calcular la suma de cuadrados totales. La fórmula nos dice que la suma de cuadrados totales es la sumatoria de i desde 1 hasta a por la sumatoria de j desde 1 hasta n de y barra ij menos y doble barra al cuadrado. ¿Qué significa esto? Pues simplemente es lo que ya realizamos con anterioridad, la última columna de la tabla que construimos anteriormente, que es la diferencia de la media con las observaciones y al cuadrado. Entonces únicamente lo que tenemos que hacer es copiar el valor de 44 que ya hemos calculado. Y una vez que ya tenemos estos dos valores de la suma de cuadrados entre los tratamientos y la suma de cuadrados totales, únicamente desarrollamos la suma de cuadrados del error, cuyo valor es la diferencia entre la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados entre los tratamientos, es decir, 44 menos 26.8, y esto nos da un resultado de 17.2. ¿Ok? Entonces, continuando con la construcción de la tabla de fuentes de variación, tenemos que calcular los grados de libertad para los tratamientos del error y totales. Entonces, ¿cuáles son los grados de libertad entre los tratamientos? El valor es a menos 1. Para el error nos dice que es n menos a. Y los grados de libertad para los totales es n menos 1, que nos da un resultado de 14. ¿Para qué necesitamos los grados de libertad? Bueno, pues es para desarrollar las fórmulas y calcular el cuadrado medio, ¿sale? Entonces, si empezamos desarrollando el cuadrado medio entre los tratamientos, la fórmula nos dice que es el valor de la suma de cuadrados de los tratamientos entre los grados de libertad, es decir, el valor de la suma de cuadrados de los tratamientos es 26.8, y si lo dividimos entre los grados de libertad que le corresponden, que en este caso es 2, nos da el resultado de 13.4. Bien, ahora si continuamos con el cálculo del cuadrado medio del error, la fórmula nos dice que es el valor de la suma de cuadrados del error entre los grados de libertad. Por lo tanto, sería la división de 17.2 entre 12. Y esto nos da un resultado de 1.43, ¿sale?
Entonces, finalmente, para terminar de construir la tabla de fuentes de variación, tenemos que calcular el valor del estadístico de prueba o F0. Y si recordamos, nos dice que la fórmula es el cuadrado medio de los tratamientos sobre el cuadrado medio del error, los dos valores que calculamos ahorita con anterioridad, y sería 13.4 entre 1.43 y nos da un resultado de 9.3706, ¿vale? ¿De qué nos sirve este valor? Bueno, pues si recuerdan, en un principio nosotros planteamos una hipótesis. ¿Qué era lo que nos decía este planteamiento? Bueno, si recordamos bien, en la hipótesis nula nos decía que las medias de los tratamientos eran iguales, es decir, μ1, μ2 y μ3 eran iguales. Y la hipótesis nula nos decía que al menos una media era diferente. Entonces, para terminar, realizamos el criterio de no rechazo. ¿Qué significa esto? Para el análisis de varianza de un solo factor, nos dice que el criterio sería que se rechaza la hipótesis nula si el estadístico de prueba es mayor que el valor de f en tablas. Entonces, en este caso ya únicamente nos queda comparar el valor de f que nosotros ya calculamos contra el valor de f con los criterios dados, es decir, alfa con los grados de libertad 1, que sería a-1, y el grado de libertad 2, que es n-1. Entonces, si nos vamos a la tabla de la distribución f con estos criterios, tenemos que alfa es 0.05, el primer grado de libertad es 4 y el segundo grado de libertad es 12. Y nos da que el valor es de 3.26, ¿sale? Entonces, si lo comparamos, lógicamente podemos ver que el valor de f que nosotros calculamos es mayor. O dicho de otro modo, 9.3706 es mayor que 3.26. Por lo tanto, decimos que se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué significa esto? Si nosotros recordamos al inicio del planteamiento del ejercicio, nos pedía evaluar si los 3 tratamientos producían resultados equivalentes, o si los 3 métodos de entrenamiento producían resultados equivalentes. Entonces, si nosotros rechazamos la hipótesis nula, quiere decir que al menos una de las medias es diferente. Si recordamos lo que planteamos en el paso 1 en el planteamiento de las hipótesis. ¿Y qué significa esto? Que se concluye que dado el resultado del estadístico de prueba y comparando con el valor en tablas, se obtiene suficiente evidencia estadística para decir que los 3 métodos de entrenamiento producen resultados diferentes. Y con esto concluimos el desarrollo del análisis de varianza para un solo factor. Muchas gracias.